Este podcast es sobre el impacto del cáncer en la vida. Busca ayudar a personas y su círculo cercano a retomar el control y saber bailar con la incertidumbre por medio de entrevistas con pacientes, sobrevivientes y profesionales de la salud. Queremos acompañarte en esa aparente soledad. Comprendemos cómo es vivir con el cáncer y queremos darte información relevante en cada episodio. En el momento de ser admitido como miembro de la profesión médica, ante mis maestros y ante esta facultad de medicina que me enseñó todo cuanto sé, juro que: primero, consagraré mi vida al servicio de la humanidad. Segundo, practicaré mi profesión con conciencia y dignidad. Tercero, la salud de mis pacientes será el objetivo prioritario de mi trabajo. Cuarto, no permitiré que prejuicios de religión, nacionalidad, raza, partido político o nivel social se interpongan entre mi deber y mi conciencia. Guardaré el máximo respeto a la vida y dignidad humanas. No practicaré, colaboraré ni participaré en acto o maniobra alguna que atente a los dictados de mi conciencia. Sexto, respetaré la voluntad de mis pacientes y no realizaré ninguna práctica médica o experimental sin su consentimiento. Hago estas promesas solemne y libremente, bajo palabra de honor, en memoria de todos los que creen o hayan creído en el honor de los médicos y en la ética de sus actuaciones. Doc, ¿te acuerdas de ese juramento? En toda esa extensión no. Está tácito, digamos, en la formación que tenemos, pero digamos que yo siempre he pensado, digamos, y tengo estudiantes y se lo transmito a ellos, que para ser buen médico primero hay que ser buena persona. Si usted no es buena persona y usted le enseñan a ser persona desde su casa. Entonces, digamos que eso es clave de la formación, o sea, tener una formación, un hogar o ser una buena persona, ¿no? Y luego en el actuar médico, yo quería citar a un profesor de nosotros que se llama Heinz Ibáñez. Heinz Ibáñez le decía a uno que cuando usted atiende a alguien piense que es su papá, su mamá, su hermano, tal. Entonces, cuando usted se pone en eso, entonces, pues ahí mismo entiende muchas cosas, porque entonces, claro, usted dice, pues usted se implica, comparte el dolor, sí, digamos, hay compasión en el buen sentido de la palabra. Entonces, yo tendría esos dos aspectos. Primero, para ser médico, se necesita ser buena persona. Si usted no es buena persona, no haga este oficio. No, pues, tiene que serlo para poder tener la empatía y acompañar a los pacientes. Claro, Doc. Y saliéndome un poquitico del guión que teníamos así planeado, para ti, ¿qué es ser buena persona? ¿En qué consiste? Uy, yo pienso que nosotros somos de una cultura judio-cristiana, ¿no? Es decir, Ujú. yo no soy muy religioso, pero sí creo que es una formación. Yo estudié con jesuitas, entonces mi formación es judio-cristiana y mi estructura mental es de jesuitas. Yo creo que pues, hay muchas cosas como del cristianismo que son válidas. O sea, no haga otro lo que usted no quiera, pongamos eso, es ser buena persona. ¿Sí me explico? Seguir los mandamientos, digamos, una versión moderna de ellos es ser buena persona. Yo creo que eso es lo más importante. Claro. Y todo esto que dices que ya está tácito en la profesión y demás, ¿qué significa para ti ser médico? ¿Qué ha significado para ti ser médico durante todos estos años que lo has sido? Yo soy médico por accidente, ¿no? Yo, digamos, yo siempre lo cuento y no, digamos, como dicen, no me avergüenzo, digamos, en ese sentido. Yo vengo de origen humilde. Entonces, digamos que a la hora de que tocó escoger profesiones, pues, digamos, yo necesitaba un oficio liberal y que supiera que, digamos, iba a ganarme mi sustento. Digamos que de cierta manera, entonces uno cuando mira en ese escenario varias opciones, pues, digamos, entre esas era ser abogado, ser médico, ser ingeniero, eh, o buscar fortuna en Estados Unidos, ¿no? En mi época mucha gente se iba a Estados Unidos que sí, todos tenían un tío en Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que yo de mi tío, una cosa. Entonces finalmente pues, yo terminé, digamos, en el oficio por accidente, ¿no? Digamos que fue una opción, digamos, dentro para mejorar mi situación y luego en el camino de formarme como médico, pues entendí, ¿no? Entendí digamos, la extensión del asunto, ¿no? Yo soy primero un premédico en el Rosario, un poco despistado de todo el asunto, pero ahí dije, no, esta vaina así es. Y luego cuando empieza a ver pacientes, uno lo coge y dice, no, esto es. Ujú. Ujú. Y tú actualmente pues te has especializado sobre todo en un área de la medicina que se llama la hematología. Sí, señor. ¿Y cómo definirías la hematología y cómo llegaste a ella?
También por azar. Digamos, yo toda mi formación y durante la carrera yo quería ser cirujano. Digamos, eso era como, digamos, lo que yo esperaba. Pero cuando me gradué de médico conocí una persona que se llama Benjamín Ospino, que fue uno de los pioneros del trasplante en Colombia. Entonces, cuando yo lo conocí a él, pues a mí me pareció interesante lo que él hacía. Yo tenía que hacerle, no sé si sabes qué es una epicrisis, es como unos resúmenes de historia cuando se van los pacientes a casa. Entonces yo tenía que hacerle los resúmenes de historia clínica a él. Yo nunca lo trataba, pero hacía resumen. Entonces, eran unas notas muy amplias, muy descriptivas, muy buenas. Y entonces eso pues yo era como el mecanógrafo del hombre. Y entonces ahí ya le cogí como el gusto. Entonces dije, no, mire, esto como que me parece más chévere. Entonces, digamos, por ahí empecé como a enfocarme, o sea, cambié mi perspectiva de ser cirujano y dije, no, voy a hacer algo clínico y efectivamente hematología y trasplante. Es decir, yo tempranamente sabía para dónde iba, pues gracias a Benjamín Ospino. Ok. Y me causó curiosidad quién era este señor, por qué era pionero. Benjamín Ospino es un filósofo del brazo largo de Mompox, dice él. Sí, él dice, yo enseñaba a muchos, pero pocos han aprendido. Entonces, Ok. imagínate el personaje. Benjamín Ospino es un tipazo, es un sabio, es un médico de la Universidad de Cartagena y él es uno de los primeros que formó que hizo el programa de hematología y oncología del Hospital Militar. Ujú. Y él con un doctor que era Ospina, digamos, son como los pioneros del trasplante en Colombia. Él se formó aquí en el militar y él estuvo en una de las mecas del mundo, digamos, en trasplante, que es Johns Hopkins en Baltimore, en Estados Unidos. Entonces él estuvo allá y estuvo con George Dos Santos y con gente muy relevante, Keith Richards allá. Keith Rick, se parece al cantante Keith Rick allá. Ok. Eso. Entonces él fue como el que me dio como que yo vi la luz, ¿no? O sea, yo siempre digo que yo soy un gran oportunista, ¿no? Entonces, Ok. yo veo una oportunidad y digo, tan, inmediatamente como que la cojo y eso fue como, ahí vi la luz. Ok. Es una gran Ujú. habilidad, es una gran habilidad. Sí, Em, ¿Y en qué consiste tu trabajo? Que lo podamos entender de pronto todos los que no tengamos todos esos sí. tecnicismos o demás en la unidad de trasplante donde trabajas. Listo, pues digamos que hablemos de, digamos, la sangre, digamos, la sangre se produce dentro de los huesos, lo que hablamos coloquialmente el tuétano. Entonces, Ujú. eso es un órgano sólido que es el que produce la sangre, lo que conocemos nosotros como los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno, los glóbulos blancos, que son los de las defensas, y las plaquetas, que son las que hacen que coagule la sangre. Entonces, este órgano líquido se daña por algunas razones, una sea porque le da cáncer, como las leucemias, o otra porque deja de funcionar por un problema inmune, que son las aplasias. Entonces, en este escenario, pues usualmente hay que como reemplazar ese órgano por uno nuevo. Entonces, digamos que ese es el grueso de mi oficio. Entonces, mi oficio es como intentar cambiar este órgano que se llama la médula ósea o que es el tuétano, digamos, por otro, ¿no? Siempre vale la pena aclarar, porque mucha gente piensa que es una cirugía, ¿no? Entonces, Mm. o que le van a tocar la columna y que no vuelve a caminar y todas esas cosas. Entonces, siempre es importante hacer una diferencia en que hay dos médulas. Una médula ósea, que es la que está dentro de los huesos y se encarga de producir la sangre. Y luego hay una médula espinal que es la que conduce, digamos, los nervios, ¿sí? Que hace que el cerebro se comunique con las extremidades. Entonces, digamos que eso es importante saber que nosotros, los hematólogos y los que hacemos trasplante de médula ósea, nos encargamos es de la médula del Del tuétano. tuétano. Ahí estuvimos, ahí estuvimos. Yo pues fui para nuestros escuchas y las personas que nos está viendo. Yo fui paciente del doc en la unidad de trasplante donde fui trasplantado, valga la redundancia. Y precisamente atrás de cámaras hablábamos de que es un procedimiento bastante complejo, ¿no? Quizá Sí, uno de los procedimientos médicos más, ¿cómo complejos. llamarlo? Complejos que podría Sí. atravesar un ser humano, ¿no? ¿Por qué crees que sea esto así? Benjamín Ospino dice una frase que es bien interesante. Él dice que es una estrategia terapéutica. Y también una frase creo que también de él que dice, las grandes cosas están hechas de pequeñas cosas. Sí, entonces si uno puede, o también hay un tipo muy importante en el ciclismo que también decía lo mismo, si usted fragmenta todo el proceso en pequeños pedacitos, cada pedacito tiene su relevancia, ¿no? Entonces un trasplante, digamos, es más una estrategia o un cúmulo de acciones para llevar a cabo, digamos, un trasplante y que la gente se cure. Entonces normalmente... em,
cuando se habla de que es de los más complejos es por eso, porque digamos, necesitas un donante, o sea, una persona sana, necesitas un paciente que tenga las condiciones que lo pueda tolerar, luego toda una infraestructura para poder hacer todo eso. Entonces, para un trasplante puedes tener tranquilamente 40 personas detrás, ¿no? Más o menos para, digamos, llevar un procedimiento a buen término. Claro. ¿Y para qué padecimientos, para qué enfermedades se puede usar un trasplante? Lo más frecuente es mieloma múltiple, digamos que es una enfermedad usualmente de personas mayores, que también es un cáncer. Los segundos en frecuencia, digamos, son las leucemias. Y ya excepcional, pues lo que hablamos de las aplasias de médula ósea. Ujú, Sí, señor. entiendo, doc. Y hay algo que precisamente tú hablabas de tener un donante compatible. Sí, ¿Cómo podríamos definir algo también como en términos generales de qué es el HLA, que es como un sí, término muy importante en este sí, tema de sí, sí, sí. compatibilidad? Sí, digamos que todos tenemos digamos, un sistema inmune, y ese sistema inmune, digamos, tiene unas herramientas que le permiten identificar lo que es propio y lo que es ajeno. ¿Sí? Ujú, Entonces, todos tenemos como una cédula, digamos, cada célula de tu cuerpo tiene una cédula o un documento que certifica que pertenece a ese cuerpo. Y hay un sistema de vigilancia que dice esto es mío o no es mío. Entonces, digamos, ese sistema es el sistema HLA. Entonces, es unas moléculas que expresan las células de nosotros, de nuestro cuerpo, y es como que es de cada persona, ¿no? Es muy personal, digamos, tiene una gran variedad genética, es de cada persona, y entonces ese es el que dice lo que es propio y lo que es ajeno. Entonces, es muy importante eso porque, claro, el HLA, digamos, permite, pongamos, que tu propio cuerpo no ataque, tu sistema inmune no ataque tu propio cuerpo, que hay enfermedades que eso pasa. Y también es muy importante porque a la hora de que vas a colocar el cuerpo de otra persona dentro tuyo, pues que sean compatibles, ¿no? Porque si no, tu cuerpo lo va a rechazar o peor aún, esa médula que se va a poner te va a atacar, ¿no? claro, claro. Y ahí yo vuelvo, pues yo siempre retomo siempre mi experiencia personal. Y a mí me parecía muy sorprendente que alguien como mi hermano, que con el que compartimos padre, madre, solo fuéramos 50% Sí, compatible. Sin embargo, cuando yo fui trasplantado se hace con un donante que yo no conozco, que es anónimo, que nunca he sí. conocido, que está ubicado en Estados Unidos. Sé que es un hombre que tiene, en su momento tenía 21 años. ¿Cómo es posible que esa persona pueda ser más compatible conmigo que mi propio hermano? Sí, digamos que el sistema HLA tiene como dos partes, una que uno recibe de la mamá y otra que recibe el papá. Entonces, cuando uno tiene un hermano, pues las probabilidades de que uno reciba la misma parte de la mamá y la misma parte del papá son del 25%. Y como tienes un 25% de probabilidades de que no recibas ninguna. Entonces tu hermano puede tener otro HLA siendo tu hermano y no ser absolutamente nada compatible. Y un 50% de probabilidades de que sean mitad compatible, como fue el caso. Ujú, Y luego entonces cuando tú dices que en el mundo, pues digamos que hay unas bases de datos, digamos, hay unos, llaman programas de donantes no relacionados. En el país, digamos, hubo un programa inicial que fue en la clínica de Marley, eh, mm, que ya creo que lleva 11 años, si no estoy mal, y que está adscrito al National Marrow Donor Program en Estados Unidos. Entonces, digamos que eso es ellos han recogido aproximadamente entre unos 5 o 6 millones de personas están inscritas en este momento. Entonces, en esa base de datos, pues uno mete la información genética tuya y busca. Y entonces la probabilidad de que una persona latina como nosotros, así indiados, tengamos un donante es más o menos del 33%, del 25 al 33%. Entonces sí puede pasar. Si te das cuenta es muy parecido a la probabilidad que tenías con tu hermano. ujú. Y supongo que hay ciertos grupos étnicos que tienen más o menos Sí, probabilidad. sí, hay dos razones. Una, pues obviamente, digamos, esto fue una iniciativa que empezó en países anglosajones, específicamente en Inglaterra. Entonces los registros inicialmente tienen más donantes que son caucásicos, ¿no? Digamos, están más escritos caucásicos. Entonces digamos que de cierta manera ellos están más representados, ellos tienen más probabilidad de tener un donante compatible. Y luego también hay otra razón que son poblaciones que están menos representadas o que tienen más variedad genética. Pongamos la gente que es afrodescendiente, ellos estuvieron primeros que nosotros en la Tierra, entonces ellos tienen más haplotipos, entonces tienen más variedad y además de que tienen más variedad, pues están menos representados en las bases de datos. Claro.
Cuando dices caucásicos es como de origen blanco, Blanco, sí, lo blanco. que decimos como la gente blanca del norte de los estados del norte, digamos que tiene esa ascendencia. Entonces, pues ellos están más representados, o sea, la probabilidad de ellos es cerca de un 50-55%, pero para gente asiática, latinos o afroamericanos, pues tiene más dificultades. Claro, claro, me imagino. ¿Y cómo es posible que dos extraños sean tan parecidos en su HLA? ¿Qué explicación le darías? Si su merced, yo siempre creo que todos despreciamos la suerte, ¿no? El papel de la suerte o el azar en la vida, ¿no? Siempre está ahí, ¿no? La suerte siempre está ahí. Entonces, lo que Ok, te digo, tú tienes una probabilidad. Tú tienes una probabilidad del 33%, pero tienes un 61, un de que no, 67 de que uno tenga suerte y no lo tengas. claro. Mm. Igual que también se pueden hacer trasplantes con el Sí, 50%, digamos ya, que ahora cada vez es una técnica que empezó alrededor del 2008 y digamos, desde el 2012 se hace más, digamos, se masifica y es el fuerte que se hace ahora, ¿no? Digamos, es la fuente de elección porque todo el mundo tiene un donante haploidéntico, o sea, como el 98% tiene un donante haploidéntico. ujú. Cuando hablamos de haploidéntico es del El 50% 50%. Entonces te aproximadamente. sirve un papá, te sirve un hijo, te sirve un primo hermano, te sirve, o sea, es mucho más difícil que no tengas. Claro, claro. Y que es como tú dices, una estrategia terapéutica bien importante, ¿no? En este Claro, y que tipo de es que enfermedades. lo tienes, a veces, a veces estás en una pelea contra el tiempo, ¿no? Claro, Entonces, a veces necesitas contactas un donante en el extranjero, confirmas que sí sea, que el donante quiera, que todos los trámites que hay que cumplir. En cambio, a veces un donante, pues que es un hermano, un hijo, pues está mucho más motivado y se puede hacer todo mucho más ágil, ¿no? Entonces, los tiempos para montar, para realizar un procedimiento de estos es más fácil. claro. Más disponible emocionalmente, Además, claro, logísticamente. claro, sí, claro, eso también es, pues está más motivado, ¿no? Claro, claro. Sí, yo creo que acá es importante lo que tú aclaras, que mucha gente se asusta de pronto que con estos proyectos que se están haciendo bancos de HLA o como que se Sí, están recogiendo información, que no tengan miedo de que no es que le vayan a abrir la columna, sino no, que no, es para nada. más Son, suave, ¿no? Más, si sí, acaso un es un pinchazo. medicamento, son con medicamentos, no, no, no se opera a nadie, sí, exacto, sí, bueno hacer énfasis en eso. Ujú, sí, sí, porque por ahí también está sé que Litvix está haciendo como una Sí, recolección de eso para que en algún momento podamos precisamente subir un poco esas probabilidades de tener un donante que pueda salvar una vida incluso, ¿no? sí, el ISBIS ha hecho esfuerzos grandes, ¿no? Tiene grandes, grandes cosas, es decir, primero como un banco de sangre, digamos, que nació, digamos, ha hecho cosas increíbles. Luego, pues ahí está el doctor Camacho, que es una persona visionaria, digamos, en ese aspecto. Él, digamos, vio montar un programa de cordón, que lo hicieron, reconocían cordones y tienes cordones, y si no mal van más o menos unos 70 cordones trasplantados. Yo, no, yo en la cuenta que se usan sobre todo en niños y la experiencia la tiene sobre todo el Hospital de la Misericordia. Y luego está ahora una iniciativa que es crear inicialmente han pensado como en un banco o sea, o tener un registro de donantes de médula ósea, pero finalmente tal vez la estrategia va a ser que hacer un programa adscrito a otro. De pronto que va a ser un poco más eficiente la estrategia, pero sí, todos, o sea, son unos duros. Sí, De sí, sí. acuerdo. Y Sí, no sí, hay sí. muy chévere que en Colombia, en medio de todos sus retos sociales, económicos, políticos, esta ciencia siga andando, ¿no? Y esta ciencia siga salvando vidas. En lo personal, yo pues después del cáncer me he vuelto un poco más espiritual, pero en su momento me aferré mucho fue a la ciencia, ¿no? Sí, Como a esas probabilidades, quizá, en fin. sí, 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 está bien. O sea, yo pienso que todo vale. O sea, digamos, tú que hablas de aferrarse, digamos que eh, uno necesita como cuando pasa con cosas tan difíciles, necesita agarrarse de cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que te dé un poquito, que te permita un pilín a veces sacar, ¿no? Un poquito de fuerza, como ese mínimo de energía que puedes tener en cualquier resquicio y que te saca, ¿no? Entonces, sí, sí, respetable. Y lo que te digo, no, pues no hace su mejor esfuerzo, pero hay un montón de cosas que no sabemos cómo funcionan. Mm, O sea, digamos, nosotros nos movemos lo que es como en el límite de la ciencia, ¿no? Entonces, digamos, hay un montón de cosas que no sabes bien cómo van. Sí. claro, Doc. Y saliéndonos un poquitico, quizá, si me puedes responder de pronto más desde tu propia experiencia, desde lo que es el
desde lo que es Oscar Peña, para ti, ¿qué es la salud? ¿Qué significa Sí, ser saludable? yo te traía algo porque dije, te traía algo y luego como dices tú, lo vamos a tunear o enchular. Entonces la definición que digamos que todo el mundo debería manejar es: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿no? Digamos, esto es lo que siempre dice la Organización Mundial de Salud. Yo creo que no. Yo creo que no, porque pongamos, eh, la salud es individual. O sea, yo no sé cuál es tu salud. Yo te puedo decir que es no tener leucemia, pero para ti la salud puede ser otra cosa. Entonces pongamos, no sé, el que fuma y si se levanta con una tos re incómoda y escupe 10 veces en la mañana mientras afina el día y sigue su día. Él no está enfermo para él. Sí, porque su vida es fumar y quitarle el tabaco y será triste y no tendrá salud, ¿no? Entonces, yo creo que cada quien tiene su salud. Yo pienso que en eso los médicos cada vez somos más, yo creo que empáticos, digamos, porque a veces uno quiere que todos los pacientes tengan como una, como que quepan en una plantilla. Mm, Y no hay tal, ¿no? No hay tal. Uno tiene que aprender a jugar con cuáles son las prioridades de los pacientes, qué quieren, qué desean, y negociar. Entonces yo creo que, pues digamos, eso lo digo ahora, ¿no? Ya con 45 años, hace 20 años no te diría esto ni, pero ahora lo creo así, ujú. lo creo así. Y, y para ti, entonces, ¿qué es como para ti? ¿Qué es importante para ti, Lo que por la ejemplo? persona crea que es su bienestar, Ujú, su bienestar. Entonces, pongamos, hay pacientes, pongamos, yo tuve pacientes que no desean tratarse un cáncer. ¿Por qué? Porque dicen, mire, es que yo voy a perder calidad de vida, o la vida que usted me ofrece después de este tratamiento no me interesa. Entonces a mí, déjeme así. Y si voy a fallecer, pues fallezco. Pero yo no quiero ese down step o ese descenso en mi calidad de vida, ¿no? Hay gente que pues decían primero, priorizan su calidad de vida, ¿no? mm, Entonces, pues yo creo que eso es muy delicado, ¿no? Yo creo que uno como médico es un consejero. Entonces uno tiene que decir, mira, y tratar de ser objetivo, ¿no? Mira, estos son los datos, estas son las probabilidades, esto es lo que yo te ofrezco, esto puede pasar, tanto lo bueno como lo malo, y acompañar a que tenga una decisión, pues una decisión informada. Pero no, digamos, esta medicina de antes patriarcal, lo que uno toma las decisiones y el paciente se acoge, pues digamos, eso no, ya está recogido, ¿no? Digamos, ahora es más una negociación de pares, me parece a mí. Uno tiene que orientarlos, pero no indicar. claro, Sí, no, y me parece muy chévere eso, ¿no? También estoy de acuerdo con que el concepto de salud, cada uno de nosotros lo vamos forjando. eh, y a veces, digamos, como sobreviviente me he encontrado con algunas encrucijadas frente a modos de vida, que debería sí, ser, no debería ser. sí. Y poco a poco he ido como medio reconciliando también con que pues es un balance, ¿no? Ni muy muy ni tan tan en lo personal. Sí, yo pienso que toda la vida, desde antes de uno cruzar con una cosa grave, lo importante es el equilibrio. Es decir, o sea, todo el mundo sabe que el tabaco es malo, sí, pero si echas un cigarrillo una vez al mes porque, no sé, estás estresado y saliste a la terraza, pues no te va a pasar nada. Ahora si te fumas 10, 20 cigarrillos al día, pues menos la estás haciendo mal, ¿sí? Entonces la vida todo es así, yo creo que es un equilibrio. Es un equilibrio, así es, Sí. Doc. Y más, ahorita que hablabas tanto de los efectos secundarios que puede haber o de los efectos que puede haber después de una estrategia terapéutica, de un tratamiento, siento que en el trasplante de médula es un factor muy importante, ¿no? Porque quizá ese post-trasplante puede llegar a ser bien retador para el paciente. Es muy difícil, ¿no? Digamos que es muy difícil porque, em, digamos que primero pierdes calidad de vida. Es decir, evidentemente uno después de un trasplante no queda igual, vuelve con el tiempo, a los 6 meses, un año uno ya va formando, y pronto a largo plazo pues uno o sea, vuelve a ser el que era, ¿no? Em, También es importante ver que hay muchos pacientes que los posee un sentimiento que, yo no sé cómo se llamará eso, tú lo sabes, pero hay unos que ya se sienten muy ganadores, ¿no? Entonces pasan por un trasplante y se creen invencibles, ¿no? Y luego entonces hacen estupideces, ¿no? Entonces ya dicen, no, yo ya no me mató una leucemia, no me mató esto, y entonces terminas comprando una moto cuando nunca la has manejado, o comiendo donde nunca hubieses comido, incluso estando sano. Entonces empiezan sí, yo les digo el ataque de la estupidez. Entonces les digo, ojo con el ataque de la estupidez. Entonces les explico, pues, muchos cuidados que todo mundo tiene que tener. ¿Sí? O sea, Mm, en un trasplantado, o sea, a un trasplantado, digamos, no sé,
inicialmente, los primeros 3 meses tienen una vida muy, muy monacal, digamos, si se quiere, pero después de los 3 meses en general pueden tener una vida muy normal, sí, como una persona normal, ¿no? Obviamente, Mm, pues, una cosa tranquila. claro, claro. Sí, he escuchado y hablado con algunos sobrevivientes que como que ya están mejor y empiezan, es Ah, como una vida re claro, loca, sí, sí, que sí, también sí, a veces sí. les toca ya, es como volver a recogerse porque... Sí, es que eso es, como, es complicado, porque es que yo pienso que pues yo creo que pues yo nunca he tenido experiencia de cercanía a la muerte, ¿no? Pero pongamos, yo pienso que es eso, ¿no? Como tú sentir que tengo todo otra vez, ¿no? Como que ese ímpetu, ¿no? Ujú, Volverlo a sentir, pero hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? mm. Doc, una pregunta que yo creo que muchos nos hacemos o nos hemos hecho y es, ¿por qué da cáncer? ¿Por qué crees que da cáncer? Sí, sí, eso siempre es una pregunta que, donde yo creo que los médicos siempre hacemos el ridículo, porque siempre tenemos que contestar que no sabemos. La gran mayoría de veces el cáncer, digamos, en su, como el 90, si no estoy mal, el 97% no se sabe. O sea, no se sabe, es decir, no hay una causa directa, ¿sí? Hay como un 3 5% de cánceres que, digamos, si hay unas razones biológicas claramente establecidas, que se hereda o que hay unas condiciones que tal, pero muchas de las veces es porque hay mala fortuna o tienes una condición. Obviamente hay conductas de riesgo que aumentan la probabilidad de tener cáncer, pero muchos de los cánceres, pues, es porque desafortunadamente, pues, la biología pasa. Mm, entiendo. Sí, entonces también es importante que no hay un castigo, ¿no? No es un castigo, ni te has portado mal, ni que eso es muy, pues con nuestra cultura es muy complejo, ¿no? Siempre buscando la culpa, ¿no? Mm. Ujú, Sí, somos entonces, sí, una sociedad muy desde la culpa, quizá. claro, entonces no hay culpa, ¿no? No está de malas ideas, no sé, ni ¿qué hacemos? Pues Y que, aceptarlo y seguir, porque ¿qué más? sí, sí, de acuerdo. Y que, sí, de hecho, en mi consulta privada y demás es algo que se trata mucho, ¿no? También Sí, cuando hablo con sobrevivientes. Es un tema que va mucho, es como la culpa, porque me dio sí. esto a mí y muchas veces eso haces como un ejercicio mental de, ah, jue madre, fue porque la embarré tal día o porque hice esto puntualmente y por eso me dio Uno cáncer. no puede aceptar algo que no explica, ¿no? O sea, siempre tiene que buscar una explicación y decir, no hay por qué explicar. Pasó, ya está, pasó, listo, pues lo afronto y sigo, pero no puedes quedarte ahí en ese bucle de... Mm. mm, Sí, creo que es natural, quizás sobre todo en las primeras etapas, como fue pucha, sí, porque me pasó esto, tal, pero me parece muy chévere que, pues, de una voz de autoridad, como lo puede ser una voz médica, pues decir también eso, ¿no? Que no hay una culpa no, como tal. ¿qué ha hecho eh, mal un niño para que le dé leucemia? Ujú, Nada, total, ¿qué total. culpa trae? Ninguna. No, Ujú. no ha tenido ni tiempo para Es que embarrarla. pasa, sí, exacto, entonces ya está, quitarse eso. Entiendo, Doc. ¿Recuerdas cuál fue tu primer paciente? ¿Cuál fue esa Sí, primera experiencia? yo aquí tenía un conflicto. Te falta una pregunta, pilas. La del corte del pelo te falta. Ajá, Ahorita contestamos a que es bien interesante también. de una. Entonces, lo del primer paciente, yo creo que sería mezquino decir un primer paciente. Me parece que es mezquino porque yo creo que todos los pacientes te enseñan un montón y a veces, digamos que uno puedo nombrar varios, o sea, un montón de casos, digamos, unos más dramáticos más o menos tragedia, digamos, sí, pero todos los pacientes enseñan. Em, yo creo que enseñan los que sobreviven, pero enseñan mucho los que no, ¿no? Que no lo logran, digamos, enseñan mucho porque también acompañar a un paciente en el fracaso es todo un reto, ¿no? Y hacerlo bien, ¿no? O sea, tú estar al lado hasta el final, eso requiere gallardía, requiere compromiso, porque obviamente cuando tú vas ganando, pues todos somos amigos, ¿no? Pero Mm, cuando empiezas a perder es cuando es más duro, ¿no? Entonces eso yo creo que he aprendido, eso se aprende mucho, ¿no? Tú ahí decías una cosa que me parece que se complementa con esta pregunta, es que cómo era mi relación con los pacientes. Entonces como soy psicólogo y yo tengo un poco de cosas raras en la cabeza, entonces dije, pues aprovecho acá la consulta gratuita. Entonces, ponle cuidado. Cuando yo empecé el oficio, digamos, tenía una relación como muy entrañable e íntima, tal vez si se quiere, con los pacientes. O sea, yo creo que tú fuiste uno de los últimos con que yo tuve ese tipo de relación de cierta manera. O sea, que uno se hacía como muy amigo, se sabía muchas cosas, como que era muy entrañable. Pero eso con el tiempo, uno cuando empieza a crecer en el oficio se da cuenta que eso a veces no está bien. No está bien
primero, digamos, desde lo personal, por tu salud mental, porque, digamos, cada vez que se te muere un paciente o pasa algo grave, uno se entierra con los pacientes y siente la culpa, y si hice, y si no hice, y si miré, y si tal, ¿no? Entonces, digamos, eso, digamos, desde la mirada hacia lo personal, digamos, es muy doloroso, ¿sí? Y la otra es que los pacientes no necesitan un amigo, no necesitan un papá, ¿sí? Ya lo tienen. Un paciente que necesita un médico bueno, o sea, un médico que lo entienda, un médico que lo acepte, un médico que esté al lado y que pero si tú estás al lado de un man que se pone a llorar contigo, o de un man que al lado que también está inseguro, que también tiene miedo, que también está, entonces, digamos, tú necesitas una persona al lado que tú te puedas aferrar, ¿no? Entonces, de cierta manera, con el tiempo yo sigo siendo empático y querido, digamos, y me preocupo y hago mi mejor esfuerzo, pero digamos que hago más el rol de médico ahora, ¿no? Digamos, ya no lo hago tanto pues por mi salud mental y segundo porque eso te permite más objetividad y tomar las mejores decisiones para los pacientes. Entiendo, Eso. Doc, Sí, entiendo. sí, sí. Tiene sentido también. Yo Sí, creo que la otra vez estábamos en un live con María Camila y entró una oncóloga que me había tratado, María Camila, nuestra última invitada, sí. y nosotros estábamos rajando un poco de los doctores, ¿sabes? Como a veces como de pronto esa falta de sensibilidad, de pronto a dar ciertas noticias Sí. y demás. Y después entró la doc y nos decía como que pues para ella también era muy difícil y también a veces se quebraba y también a veces tenía como eso Claro. en su cotidianidad. Eh, y también te quería preguntar como qué es lo más retador, quizá cuando, como tú dices, cuando las cosas no van bien y ver cómo dar esa noticia que se siente también para saber, Sí, para... donde yo estudié, nosotros hacemos un juego de rol. Entonces Ujú, nos entrenaban para dar malas noticias. Entonces hacíamos así como una grabación y entonces pongamos tú hacías el rol de médico y yo de paciente. Y montábamos escenas. Entonces, al que hacía, obviamente el médico no le decía nada, al que le tocaba hacer de médico no le decía nada, pero al que hacía de otra cosa, pues a mí me tocaba de mujer embarazada y que ujú. estaba que se me salió el chino cuando me Sí, sí, sí. sentaba acá al frente tuyo y empezaba el show. Entonces, claro, eso te agobia, ¿no? Y si te están grabando y si está todo el mundo pendiente. Entonces, después tú te miras y uno dice, marica, qué hueva, sí, o sea, ¿cómo es que yo hago esto? ¿Cómo yo hago aquello? Entonces, eso hacíamos nos entrenaban para manejar situaciones de estrés y para dar malas noticias. Entonces, digamos, eso a mí me ayudó mucho y uno se va pudiendo, digamos, en dar malas noticias. Dar la mala noticia no es tan, digamos, si uno lo sabe hacer, digamos, tú te entrenas y lo vas haciendo. ¿Sí? Yo creo que lo más importante, digamos, de todo el oficio es que ese paciente que tú le dices que ya no vamos, o sea, que ya no te vas a curar, sino que el objetivo es cuidarte y que no sufras y tal, lo más importante es que uno tenga la sensibilidad y el compromiso para estar hasta el final. Sí, sí, porque también porque digamos ahí, cuando siempre sale como en las novelas, usted no hay nada más que hacer, no al revés, cuando más hay que hacer, porque es un paciente, digamos, que pues va a dejar su vida terrenal. Entonces, bueno, hay que hacerlo lo mejor posible, es decir, que no sufra, que su familia no sufra, que no haya un ambiente de crueldad, que no sea lo más minucioso, pues para que darle el mejor bienestar posible. Entonces, digamos que yo creo que ese es un reto, ¿no? Digamos, entender y encontrar ese equilibrio en que no te encarnices, pero tampoco que parezca que la desidia, ¿no? O Mm, la indiferencia, ¿no? Es como, el balance de es nuevo. un balance que es importante, sí, 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 yo pensaría en eso. Vale, Doc. Y ahora sí, también tenía mucha curiosidad si tú te acordabas de esa anécdota Del cabello. del cabello. No, 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 ¿No no, te no, no. acordás? Si quieres contarlo, lo cuento como que lo quiero contar Sí, para poner contexto al comentario. sí, sí, toca poner el contexto, pero era como No, yo no me acordaba, no. yo ya tenía unas pinticas de pelo que después del Sí, sí, trasplante sí, empieza a salir súper sí, sí, delicado. sí, Y recuerdo que, pues, no sé, yo había estado como muy inquietud, muy demás, necesitaba como algo nuevo, algún movimiento. Y me fui para una peluquera que es como muy popular acá en Bogotá, que se llama Rasurator, y me hice sí, un diseño de olas, sí, como unos ondulados y sí, sí, tal. sí. Y a mí algo que me sorprendió y que como, me pareció muy chévere y que de hecho como que me hizo tenerte más en relación fue que tú me dijiste como, si yo no trabajara en esto me gustaría hacerme algo así. Claro, que era muy Ajá, bacano. ajá, Es que era como, se había dejado el cabello bien cortico, o sea, bien corto, y era como si viera olas, así. Era re bacano. Entonces, ajá. claro, digamos que yo me acordé, hay un personaje que digamos que trágico, si se quiere decir, que se llama
Luis Carlos Restrepo, no sé si lo recuerdas. Luis Ajá. Carlos Restrepo fue el que fue el comisionado de paz de Álvaro Uribe. Ujú. Entonces Luis Carlos Restrepo, antes de dedicarse a esas cosas raras, que él es psicólogo. Ok. Entonces él escribió un libro que se llama El derecho a la ternura. Yo leí ese libro cuando tenía como 18, 19 años. Por azar llegó a mis manos, yo creo. Y entonces, en ese libro habla, pongamos, de cómo los hombres, además de ser hombres, tienen que demostrar que no son mujeres. Sí, ese machismo, ¿no? Y esa Ajá. cultura machista, ¿no? Ajá. Entonces, como además de que tú, además de que eres hombre, pues no tienes un espacio a la ternura, ¿no? Digamos de cierta manera. Entonces, a mí me parecía curioso lo del cabello, porque yo decía, mire, donde yo estudié, la gente llega en camiseta al trabajo y todos se ponen un uniforme blanco y usted no sabe quién es enfermera, quién es médico, ni rangos. Todos van de blanco con un uniforme que todos somos personas. Acá somos como una cultura castrista, como muy militar, ¿no? De cierta manera. Y además somos una cultura que además de ser, toca parecer. Entonces cuando yo llegué, pues claro, tocaba ciertas formas, la corbatica, cierto arreglo, ciertas formas hay que tener y son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque es nuestra cultura. Entonces eso no te quita ni te puede ponerte una corbata. O sea, a mí no me trasnocha, me gusta, de hecho, ahora, pero sí es interesante eso. Entonces, claro, entonces tú, imagínate que tú llegas a atender a un paciente con una bola acá o con unas bolas así como si fuera cantante de reggaetón, pues, compadre, no convences, ¿no? Hay una gran parte el acto médico, hay una magia, ¿no? Es como un acto, es un ritual, ¿no? Es decir, es casi es sacramental. Es decir, tú pones tu salud o te traen un hijo para que venga. Cuádremelo. Sí, es Mm. como es un acto de fe también, ¿no? Entonces, y si los pacientes no te tienen fe, no se toman la pastilla, hermano. Sí, o no hacen caso, no, sí, o no te traen el paciente cuando se ponga malo porque no tienen confianza. Entonces, es como un acto sagrado, ¿no? Entonces, de cierta manera, hay que cumplir como un rito, ¿no? Claro. Sí, Sí, desafortunadamente estamos pues en una sociedad donde eso de pronto no se ve bien, ¿no? O sea, sí, digo, sí, sí, en sí, algunas generaciones, en ciertos sí, eh, espectros de la población, ¿no? sí, sí, sí. Pero para mí en ese momento fue algo como muy chévere, fue Sí, como un romper la cotidianidad y sí, un volver un como a, crack. ajá, un volver a tener pelo también termina siendo también como algo muy importante para un Claro, paciente que ha estado pues tanto tiempo con tantos duelos, porque sí. igual a uno no se le cae el pelo una vez y no puede ser varias veces, te surge, vuelves a quimio, se te vuelve a caer y así. Hay una cosa interesante, pues, que de pronto cabe ahí, que tú lo debes saber, pues, por tu oficio. Mire, uno llega y cuando le explica a una persona, a una mujer, y mire, es que tienes cáncer. Y le empiezas a explicar todo y los posibles efectos adversos de las quimios y todo. Y normalmente contienen, ¿no? Contienen. Pero cuando tú llegas al punto donde tienes que decirle que el cabello se le acaba, muchas ahí se desboronan. Sí, porque el cabello es como una cosa muy femenina, es como un símbolo muy importante. Yo siempre, yo al principio no lo entendía, ¿no? Porque no a veces de médico, pues, pero claro, es que es un símbolo, ¿no? De Mm. cierta manera, y se cuidan, y el rito de ir al salón, y que hoy me peino así, hoy asado, hoy me siento fea, entonces me hago tal. Sí, el cabello es una cosa muy importante, y uno minimiza a veces de médico muchas cosas así. Cada paciente tiene una particularidad así que toca entendérsela, y uno tiene que acomodarse. Y si a él le parece eso clave, pues vamos a ver cómo se lo cuidamos o cómo se lo hacemos más llevadero. Cada Claro. uno tiene su maricadita. Sí, 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 su maricadita. Hallar esos puntos medios, qué Sí, chévere esas nuevas visiones de medicina que están surgiendo también, ¿no? sí, No tan impositivas, sino más, sí, quizá te una realidad toca. más construida conjuntamente. Sí, 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 te toca. Chévere. Eh, Doc, yo siento que estamos en un punto en la historia humana donde la ciencia va quizá a un nivel mucho más rápido de lo que puede ir una mente humana muchas veces o una emoción humana. Em, y creo que seguramente también en estos contextos médicos, también el trasplante seguramente cada vez se está actualizando más y analizando más el asunto. Pero, ¿cuáles crees que sean los retos a nivel de salud mental que tenemos como humanidad, dado también ese ritmo tan frenético en la ciencia? Yo creo que tenemos, o sea, varias cosas. Digamos, hay como tres preguntas ahí que me parecían bien interesantes. Entonces, hay una que es, no sé, que sería, ¿cuál es el futuro de la medicina, no? Ujú. Entonces, digamos que, y de los médicos. Entonces, finalmente, lo que muchos de los que se llaman los futurólogos
que hay gente que se autodenomina así, sí, y supuestamente eso es una carrera. Los futurólogos, los futurólogos dicen que entre la tecnología y la inteligencia artificial, pues nosotros haremos como un papel intermedio, como entre una máquina y la persona, ¿no? Entonces yo el algoritmo, la máquina te diga, haré como una interfase con el paciente, ¿no? Digamos que muchos creen que ese va a ser el rol médico hacia futuro, ¿no? Yo lo veo muy cercano porque cada vez son más potentes, digamos, los computadores y los algoritmos, y ahora con todo esto de ChatGPT y todas esas vainas, pues uno queda, es impresionante, ¿no? Si pueden escribir décimas, imagínate de ahí para adelante. Entonces, digamos que yo creo que el futuro puede ser ese. Luego, yo creo que la humanidad ya tiene dos problemas muy graves y que no hay que estar enfermo para tenerlos. Decir, ya están. Es decir, uno es la soledad. Y si tú ves, ya hay ministerios en Inglaterra, hay el Ministerio de la Soledad, y en Japón existe el Ministerio de la Soledad, porque la gente no tiene hijos, no tiene hermanos, se mueren solos, porque todos llegan a 80, 90 años, entonces tienen que crear ministerios para ver cómo van a gestionar toda esta población que envejece y que está sola además. Entonces digamos que yo creo que la soledad es uno de los grandes problemas que hay en países desarrollados y que solamente nosotros lo tendremos. La natalidad en Colombia desciende vertiginosamente. Si no fuera por los venezolanos, que se quejan tanto los colombianos, miren, los venezolanos nos van a salvar la vejez a nosotros, compadre, porque la natalidad está bajando un montón en Colombia. Y luego, entonces, digamos que está la soledad. Y la otra que es la ansiedad. Yo creo que la ansiedad se está comiendo a todo el mundo, es decir, estos aparatos y el reggaetón acabaron con la cultura occidental, hermano. Estos aparatos son muy malos, hermano. Entonces, mire, yo contabilizado y a veces puedo durar, en un minuto puedo alzarlo 5 veces. Pero han pasado 10 segundos y tú vuelves y chequeas a ver qué pasó. En un minuto puedes levantarlo 10 veces. Entonces yo pienso que estos aparatos y tanto bombardeo de información nos está jodiendo. Entonces yo pienso que todos tenemos que volver al flechita o una cosa así, y al teléfono en casa y ya está. Digamos Sí, que yo quizá. creo que de haber como, así como decía la ministra de Memes y Energía, entonces, de crecer tecnológicamente un poquito. Claro. Sí, yo creo que es importante volver a conectarnos, ¿no? Volver a Sí, reunirnos. A veces claro. uno chatea y chatea y chatea con un amigo, pero no le Sí, dice, sí, oiga, no. veámonos, ¿no? Sí, exacto. Volver a encontrarse, volver a Claro. tomar onces, bueno, todo eso que está en nuestra cultura, ¿no? El Sí, chocolate, el tinto, sí, el volver a ello, cafecito, la polita. la polita. Sí, sí. Em, y Doc, tú que ves tantos casos diariamente o casi que diariamente, ¿cuál crees que es el mayor reto o cuáles son los mayores retos de un paciente que está siendo trasplantado y de su Sí, familia también, ¿no? Porque esto es un proceso también conjunto. sí. Yo ahí retomé una palabra tuya o una frase con que tú encabezas, digamos, el blog o el capítulo que es saber bailar en medio de la incertidumbre, ¿no? Ujú. Yo creo que es una avalancha de información, es un montón de cosas que tú que no tienes ni idea. Es decir, que incluso hasta un médico general podría haberse sobrepasado, abrumado por la cantidad de cosas que vienen. Y luego además te pides que tienes que tomar decisiones, ¿no? Es súper complejo, súper complejo. Yo creo que esa es la incertidumbre, es una, la avalancha de información, digamos, ¿verdad? Y siempre lo de la ansiedad, ¿no? Digamos, que ya leía que pongamos que tú gastas del presente, o sea, de este momento, como el 60% de tu capacidad intelectual la estás gastando en un momento en que no estás, en el futuro. O sea, que es muy difícil estar ahora, muy difícil estar ahora. Sí, tú todo el tiempo estás como pensando antes. Ahora imagínate a la persona cuando dicen que tiene una enfermedad catastrófica, peor. Entonces, casi todos los esfuerzos en psicología, pues lo que yo veo es intentar poner los pacientes en el aquí y en el ahora. El doctor Enrique Pedraza siempre dice, al paciente hay que ponerlo en el aquí y en el ahora. En el aquí y en el ahora. Entonces siempre es como ponerlo acá y sacarlo de eso donde ellos se ponen a veces, que entonces por estar allá no están acá, entonces no están pendientes de alimentarse bien, de cumplir con sus medicamentos, de ciertas cosas que son tareas diarias. Mm. Entonces eso es súper importante, digamos, como bajarle la ansiedad y ponerlos en el aquí y en el ahora. Total. Y es que yo siento que uno en medio de esa cotidianidad médica uno se olvida de quién es uno, o al menos a mí me pasó Claro. eso. Ya no sabía si era rapero, si era psicólogo, si era futbolista, pues que Sí, son como algunos gustos que tengo en mi vida. Pero en ese momento como que yo pensaba, no es tiempo de pensar en esto. También, digamos, yo ponía una canción de rap y me ponía muy triste, también como que me recordaba mucho y era mucho como también saber bailar con la incertidumbre, ¿no? Como
El no saber qué va a pasar al otro día, el saber que igual ni el mejor médico o el mayor preparado tampoco te va a saber decir todo va a estar bien o todo va a Sí, estar mal. pues no, uno siempre da esperanza, ¿no? Digamos, uno, eso es clave. Eso, volviendo a citar a Enrique Pedraza, eso es clave. Los pacientes no hay que quitarle la esperanza. O sea, así sea el escenario más adverso y uno no puede quitar la esperanza al paciente. ¿Sí explico? Es decir, o sea, sí tienes que informarlo, pero no hay que quitarle la esperanza porque es que desafortunadamente nadie sabe el futuro. O sea, yo no conozco un médico que le pegue 100% al futuro, no lo hay. No hay porque nadie lo sabe. Entonces hay pacientes que unos llaman milagros, otros pues excepciones de la regla, como tú lo quieras ver. Hay pacientes que están a veces en una situación increíblemente compleja que uno ve muy difícil que la logren sobrellevar y salir de allí y lo logran. Como hay otros que uno piensa que va a salir todo perfecto y sale mal. Sí, sí, eso es así. Entonces no puedes asegurar nada, ¿no? Es la suerte. Sí. Doc, ¿y cuál es tu relación con la muerte? ¿Qué piensas de ella? Hermano, yo tengo muchas, como todo mortal, mucho miedo, ¿no? Yo creo que todos tenemos miedo a morirnos. Yo siempre me levanto y agradezco. Siempre que me despierto, agradezco, que es una oportunidad. O sea, cada día es una oportunidad y tiene que valer. O sea, que el hoy valga la pena. Si mañana está, pues ya miramos mañana. Pero el hoy tiene que valer la pena. Entonces, ya a veces creo que la gente sublima o dilata mucho el hoy o se pierden muchas cosas del hoy por estar pensando en un futuro que a veces no lo sabes, ¿sí? Entonces yo pienso que el día es hoy, el día es hoy. Entonces yo pienso que esa es la frase de Alejandro Gaviria, hoy es siempre todavía, Oye, ¿no? siempre está bien. Es siempre todavía, un libro que pues para los pacientes, me imagino que ya lo recomendaste, ¿no? No, pero que sea el momento. Que sea el momento. Ese es un libro que tiene que, o Sí o sea, sí, para mí es es un... un libro que digamos que orienta, que digamos que es la mirada de una persona culta del drama que es tener cáncer, ¿no? Y Mm, de toda la zozobra y todo eso. Entonces yo creo que es un libro que da muchísimo y hasta da pills de la dieta. total. La pizza fría, pongamos, la pizza Ajá. fría, comer pizza fría cuando se está con quimio, Ayuda. ayuda a la naranja. Entonces da hasta pills, hasta recomendaciones de eso. Es un gran libro este. Entonces yo pienso que ser conscientes de la muerte es clave en la vida. Es decir, porque si tú no eres consciente de la muerte, pues no la cuidas. No Mm, cuidas tu vida. También saber claro que la muerte es parte de vivir. Y entonces yo normalmente yo lo exprimo al máximo cada día, hermano. Yo soy un enamorado de la vida y obviamente pues el día que la vida es prestada, ¿no? El día que me toque volverla, pues la devuelvo y pues yo me muero, si me muero, pues me muero contento. te morirías contento. Sí, claro, no trato de no perder un minuto. No digo que haga de todo, sino que me lo gozo. Trato de que la vida sea un goce, Mm, celebrar la vida, que es una oportunidad. sí, de acuerdo. Y sí, también llevo también unos meses con ese ritual de levantarme y dar gracias y Claro. que sea un chance, ¿no? Que sea lo Sí. que sea, si me esté sintiendo muy mal, es como gracias, estoy vivo, así me sienta una mierda. Ajá. Es un chance, es una oportunidad de hacer algo, de ver algo, de Claro, sentir algo, de hablar claro. con alguien, abrazar. Tienes la oportunidad. Ya Ajá, está. así es, incluso en los O tiempos como me dijo una malos. vez un paciente, que esa para que la notes ahí, eso me lo dijo un paciente, para que veas que los pacientes tienen un gran sentido del humor. Un paciente me dijo, mire, es mejor hacerse viejo que morirse. Entonces yo creo que sí, tiene toda la razón, es mejor hacerse viejo que morirse. Sí, señor. Ajá. Doc, y bueno, es una sección que venimos aplicando hace unos hace unos episodios y es que también la persona invitada me puede hacer una pregunta o en general, como al Sí, proyecto en caso de cáncer, ¿no? sí. Yo te tenía más que una pregunta, era que si tenías un consejo, Un pongamos consejo. para los médicos. Yo pongamos, tuve la oportunidad de ver el lanzamiento del podcast y entonces uno ve cuando hablan entre pacientes y uno se da cuenta que uno como médico tiene una película completamente diferente. Entonces digamos que cuando yo los escuché, yo dije, yo creo que uno necesita hablar mucho más con los pacientes, ¿no? Pero de forma objetiva, Mm, no tanto de sus sensaciones, sino cosas prácticas de la vida. Es decir, muchos pacientes solucionan un montón de problemas
de una forma muy, muy fácil. Y uno se vuelve un rollo allá explicándole que cómo pelar una manzana, que si no sé qué, Y cuando uno va y dice, no, si le meten contrabando a la habitación, llegaron con corralísima de media a la habitación y uno ni se entera y uno como un huevo mandando la dieta así, ya sabes. Entonces, digamos que hay cosas que yo creo que, me parece que, yo creo que los pacientes tienen mucho que enseñarle al médico. Entonces, mi pregunta era más dirigida si tienes un consejo para nosotros los médicos. De pronto hay un par de unos médicos ahí escuchando, o nos va a escuchar. Que así sea, que así sea, que nos esté escuchando algún médico. Uf, es una gran pregunta. Quedó un poquitico volando, pero yo creo que recurriría a nuestra conversación y yo siento que como colombianos somos como muy jerárquicos, ¿no? Y uno Sí, siempre mira al médico o a la médica como hacia arriba, ¿no? Como que uno lo ve muy lejano, como sí. muy hacia allá. De hecho, tenerte acá para mí es un honor y creo que Y para mí estar contigo, hermano. y creo que, y tú también, creo que me has enseñado mucho cuando, digamos, precisamente en el lanzamiento del podcast, decías, díganme Oscar, no me digan doctor, también es como también uno como paciente ir poco a poco deconstruyendo, desaprendiendo también como esas nociones que se tienen ya de por sí, de que el médico está pues como por encima y siento que eso afecta un poco esa comunicación directa, ¿no? Y que Sí, también, ojalá todo ese cuerpo médico también esté de pronto dispuesto en medio de agendas tan apretadas y en medio de tantas decisiones, de pronto de tener una conversación cotidiana y quizá acudiría también al consejo que te dio este médico que es referente, Benjamín Espinosa. Benjamín Espinosa, que es como también mirar al paciente como si fuera, no sé, alguien cercano, creo que Heinz Ibáñez, el profe eso, Heinz es Ibáñez. Él Ibáñez, es perdón. coloproctólogo del Ajá. militar, Heinz Ibáñez. Que quizá en términos prácticos no sea objetivo como mirar, que ustedes miran a los pacientes como, no sé, un hijo o algo así, porque sería muy intenso, pero quizá sí ponerse como quizá como en el mismo plano, porque igual ustedes yo estoy seguro que tienen una cotidianidad y que tienen también sus parches y sus vueltas, Claro, ¿sabes? Como su vida fuera de la bata. todos somos Eh, humanos. y creo que es de pronto sí conectar con esa humanidad. Desde ahí yo creo que es como muy chévere y algo que también a mí me gustó, por ejemplo, de la clínica Marley fue como esa humanidad y ese calor que sentí porque Sí, pues uno llega ya muy asustado como paciente, como familias, como... Y también puede que sea el último destino de uno ahí porque la unidad, sí, no sé, sí, es un proceso complejo como ya hemos hablado. Entonces, pues eso, creo que sería como, ojalá poder también sacar un tiempito de esa agenda tan apretada, de esas dinámicas y de pronto sentarse a hablar y conocer un poquito al paciente, con sí, los retos que tú mismo dices, que es difícil también involucrarse sí. Un punto medio, hay que emocionalmente, un encontrar punto medio. Ajá. un punto medio sano. Exacto, Doc. Sí, yo diría eso, es una gran pregunta, es una gran pregunta, pero espero que sí. Sí, yo Sí, diría que y algo es un así. buen consejo. Yo diría que algo así, Doc. Listo. Em, y bueno, no, yo creo que ya estamos en nuestra recta final y quisiera pues abrirte el micrófono, pues siempre ha estado abierto, pero como que qué mensaje quisieras dejarle a toda nuestra audiencia en caso de cáncer, a este proyecto que también, como siempre lo digo, más allá de un podcast, es un servicio de atención en salud mental, donde Sí, también hacemos varias cositas, hacemos grupos de apoyo, grupos de estudio, psicoterapia individual a cargo mío y familiar también. Entonces, pues nada, que le quisieras decir a nuestras escuchas y a la gente que nos ve. no, yo siempre soy como, digamos, yo siempre pienso lo que te decía ahorita, cada día es una bendición, ¿no? Digamos, en el sentido religioso, si quieren tomarlo en general, cada día es una bendición y hay que vivirlo a tope. Digamos, haz que valga la pena el hoy, que el hoy Mm, valga la pena, ya está, mm. no hay mucho más, yo creo que es eso, disfrutar. Perfecto, Doc. Em, y bueno, nada, esto fue un nuevo capítulo en Caso de Cáncer Podcast. Estábamos hablando ahorita acá con todo el equipo que ya es nuestro penúltimo capítulo. Sí, Nos queda un hito más y ya terminamos la primera temporada y esperamos seguir haciendo muchísimas temporadas más. De eso también, eh, pues estamos buscando la gente que nos esté escuchando, que pueda dar una donación económica, una mano amiga, también súper bienvenida para poder seguir como poder dedicarnos a esto como independientes, emprendedores, en fin, como se nos denomine. Y nada, Doc, agradecerte por sacar un espacio, por estar acá, por traer
el punto de vista médico, también humano, que muchas veces, como yo decía, se ve un tanto lejano, pero esa era la idea también, saber traer esa voz acá y esperamos seguir trayendo muchas voces más para poder, yo creo que en caso de Cáncer Podcast es como una gran conversación donde hemos traído gente que intenta desde su punto de vista a dar su visión sobre, pues somos un podcast sobre cáncer y pues para nosotros fue todo un gusto tenerte aquí. Para mí estar acá, ¿no? Muchas gracias por la invitación. A ti. Bueno, Entonces, gracias, pues nada, gracias. véanos, síganos en nuestras redes en caso de cáncer y nos vemos en una siguiente ocasión. Listo. Bueno, gracias.